Hola, hola, ¿cómo están todas? Una muy feliz noche, espero que estén todas súper bien y hayan tenido un fin de semana extraordinario, un lunes también súper recargado y hoy que fue martes que estuviera completamente lleno de magia, así llenito de mucho amor. Estamos hoy en un live que estoy súper contenta y dichosa. Aquí en todas les cuento como que vamos a entrevistar a mi mejor amiga. Yo la amo, la adoro, somos amigas desde súper chiquitas. Tenemos muchos años de amistad, entonces se puede decir como que estoy 100% como de la mano de toda su historia, de toda su vivencia y me encanta tenerla acá con nosotras, de tenerla invitada al día de hoy. Hola Estelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ustedes todas muchas gracias por conectarse el día de hoy, por estar siguiendo con nosotras a Mujeres que se atreven. Como les decía, estoy súper contenta de tener el live. Hola Luza, ¿cómo estás? De tener hoy a Caro, a Gwen también. Muy buenas noches a todas. Muy feliz porque, o sea, más allá como de la historia, de todo lo que les decía, es mi mejor amiga, entonces he ido como de la mano con ella y conozco su historia perfectamente, pero le dije como que nota poder contar tu experiencia, poder contar toda tu vivencia a todas las mujeres que se atreven y que tú también te atrevas a contarla. Entonces ella está ahí. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces Caro está ahí, se va a conectar esta noche con nosotras. Como siempre decimos, como que esto es un espacio 100% para compartir, para hablar, para atrevernos. Y Caro les va a traer como su historia y su experiencia de cuando llegó de Holanda y estoy súper contenta de tenerla. Estoy esperando como que se conecte. Si se dan cuenta, de pronto en el live le voy a decir nene o ella me va a decir gorda, porque es la amistad de toda la vida. Y yo le dije, ven, relájate y vamos a mostrar como la vida real, lo que sucede, cómo es tu historia, qué ha pasado, qué ha sucedido. Y llamamos al live Creer para Crear. Y es súper importante porque a veces pasan millones de situaciones y de cosas en tu vida. ¡Ay, llegó! Ella es la nene, ella es Carolina Giraldo Herrera. Van a tener el live más paisa de la vida porque somos dos paisas. Voy a conectarla acá con nosotras. Dichosa de presentárselas. eh, Amiguitas de muchos años. Lo más chistoso es que primero éramos enemigas, ya somos súper amigas, me distancié un tiempo, fue como una especie de separación, pero regresamos nuevamente a nuestra relación casi matrimonial. Te las presento. Ella es Caro. Caro, Hola, hola nene, feliz y dichosa de tenerte por acá en este espacio. igualmente Eh, estoy tratando de que mi celular se quede quieto. eh, ¿Sabes qué hago yo? Lo ubico en el computador. Entonces lo pongo ahí como paradito en el computador y es Perfecto. mucho más fácil como conectarse y poder hablar. Hola Susana, hola a todos los que se están conectando. Qué rico tenerlos todos, ahí están saludándote. Qué rico tenerlos esta noche. Como les decía, como que este espacio siempre está abierto para muchas personas, para muchas mujeres, es un espacio para hablar, es un espacio para compartir, es un espacio para darse cuenta como lo que es la vida real, no ningún cuento, ninguna historia, nada, sino como la realidad. Nene, mil gracias por estar con nosotros y por compartir, por Gracias. contarnos tu historia. Oigan, Eh, esto, por contarnos tu historia. Yo les estaba contando ahorita a todos en el live como que para mí es o sea, es un privilegio tenerte acá conmigo, que estoy de la mano y que conozco toda tu historia al pie, que me encanta porque es mostrarle a todas las personas tu experiencia, lo que viviste, contra lo que te has enfrentado como muchas veces en el camino. Yo sé que este no va a ser nuestro primer live porque esta niña tiene mucho que contar, hay muchas cosas que hablar porque hasta un tema de alimentación tenemos por ahí que lo ay, viví a flor de piel y nunca lo voy a olvidar. Y bueno, pero no, nene, bienvenida a todas las personas que se están conectando. Entonces ahora sí te dejo que tú nos cuentes un poco como de tu historia. eh, yo le dije a Caro como que contara. Caro es una tesa, ella es súper nerda, es súper inteligente y se ella no ganó pasa. una beca, hace muchos años, pues, cuando salió de la universidad. Caro es ingeniera de diseño de producto de la Universidad de AFIT
y se graduó y se ganó una beca así súper tesa para Holanda. Y en Holanda tuvo hasta un trabajo así súper sensacional, donde ella era completamente feliz y dichosa porque estaba en su salsa al 100%. Pero Es entonces se terminó como todo este proceso y Caro regresa a Colombia, la familia de Caro pues tiene una empresa y obviamente entró como en un choque lo más de divertido, entonces yo le dije como que ven, contemos todo esto, contemos esa parte de tu historia, de tu vida, o sea, como que la gente sepa eh, porque a veces dentro de las crisis y dentro de todo lo que sucede llegan bendiciones y llegan un montón de proyectos y de cosas que ni siquiera se creían y que estaban. Ujú. Entonces, te dejo, que saludes a todos, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a aquí con nosotros No, las mujeres que se atreven. no pena. Bueno, como empezaste la historia desde cuando me gané la beca Holanda, en realidad sí era muy nerda y siento que en parte eso ayudó mucho que mi papá me hizo una propuesta súper interesante y era que si yo me ganaba una beca, esa plata él me la daba a mí. Y entonces como me gustaba mucho rumbear, entonces yo dije, bueno, esta es la oportunidad perfecta para tener, para salir. Entonces se me volvió como un reto poder pues, ganarme las becas en la universidad, que pues no era muy sencillo porque era ingeniería y las ingenierías pues tienen, cierto, su cuento. Pero entonces como era una meta, ya era hasta descarada porque a los profesores que me ponían 4,8 yo les ponía problema porque el 5 para mi beca pues, y en Yo realidad voy pues a decir algo, yo voy a decir algo, realmente eso ni siquiera en la universidad, eso también ocurría en el colegio, por favor. pero en realidad lo que me gustó fue que yo sí necesitaba plata, pues, Ajá. y esa propuesta fue súper interesante, pero de fondo en realidad, pues, obvio me tocaba estudiar y entonces yo iba, rumbeaba, estaba en una finca y en la finca nos sentábamos a estudiar porque pues la beca, ¿cierto? Y bueno, me gané varias becas de NEAFIT, pero la más interesante sí fue cuando ya nos propusieron irnos para Holanda. 4 niñas nos ganamos la beca. Lo siento, chicos, pero las niñas somos muy nerdas y nos ganamos más fácil las becas que los hombres. y, y bueno, nos ganamos esa beca. Igual mis papás me tuvieron que apoyar, pues como con cierta manutención allá, pero lo que era el estudio en TU Delft, que se llamaba la universidad, sí era pues como más, eso sí fue todo gratuito. Y bueno, y allá sí fue como mi salsa, pero más que mi salsa era que tenía cierta libertad de que podía ser yo misma, a mí ya nadie me conocía allá, entonces había mucha libertad, ¿cierto? Pues yo podía ser yo y además es una cultura en donde a la gente le importa un pepino si tú te fuiste con un zapato rojo y otro verde o si saliste sin zapatos, pues esa es la parte buena de una cultura en donde la gente de verdad no le importan los demás, entonces yo tuve la oportunidad de conocerme un poquito más y fui a dar en una empresa, pues en realidad hice mi práctica en una empresa donde eran súper creativos y tenían pues, unos clientes súper grandes en diseño de mobiliario y yo nunca me había considerado creativa, a mí me gustaba la parte estratégica del diseño y bueno, pues esta gente me obligó a ser creativa, me hizo cocinarles, me hizo sacar el perro, me hizo hacer proyectos súper malucos de ir a tomarle una foto infragante a la competencia en una bicicleta que me duplicaba en tamaño, o sea, cosas que me sacaban de mi zona de comodidad y eso hizo pues que como que yo me cogiera un poquito más de confianza y me enamorara tanto pues como de ese país y de esa cultura tan diferente pues a Colombia, vamos a ser una cultura súper feminista y entonces obvio yo tengo mi feminazi por ahí adentro y fue súper interesante pues como ver esa diferencia. Nati Gonza nos está saludando desde China. ¡Ay, la Nati Gonza! Es que se está conectando también. Es que esto es ver compañeras y de hace años también contarlas por ahí, entonces es súper emocionante. Y bueno, y entonces sí, en Holanda sí me ayudaron a ver la creatividad de otra manera, que no podía ser creativa solamente en el trabajo, sino en mi vida. Y eso fue pues como un despertar que ni siquiera en la universidad yo lo había tenido, ¿cierto? En la universidad sí. Ujú.
no sé, como un caminito que hay que seguir y unas notas que hay que tener y sobre todo yo pues que tenía el plan súper claro de ganarme beca 1, ganarme beca 2, pero aquí ya no había nada de eso, sino que aquí tenías que mostrar resultados y tenías unos clientes súper poderosos como son Natuzzi en Italia, pues tenían clientes que de verdad ya la vida real y lo que más necesitaban era creatividad y bueno, pues ahí empecé con ese tema de la creatividad, de tenerme más confianza para ser creativa, para luego venir a Colombia porque tenía que graduarme, hacer una tesis en inglés y en español, devolverme para Holanda a terminar una beca, otra beca que nos dio la Shell, y ahí fue que decidí que mejor me quedaba y dejé como más o menos todo tirado. Ese fue como parte del primer comienzo a cambiar mi vida. No sé, fue por ahí que yo siento que hice como un cambio de vida eh, Ujú. y a enfrentarme pues como a la decisión tomada, ¿cierto? Digamos que ahí Sí, conocí y me di cuenta que si tomaba una decisión ya no me patraciaba, incluso me empecé a enamorar de la empresa de mi papá, que es de confecciones, hacía en ese momento camisería para hombres, o sea, un producto completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Y empecé a ayudarle haciendo pues como los transportes de la mercancía al hueco, que es como decir la zona como comercial en de, Medellín. de Medellín en el centro, pues, y empecé a hacer a hacer esos transportes y a ganarme una platica para llevar para Holanda y mentiras, pues que fue que me empecé como a enamorar de la empresa y a enamorarme de esto y en algún momento decidí, ¿sabes qué? Me quedo acá y adiós beca y adiós hasta un novio que tenía, yo lo siento, adiós muchas cosas y bueno, y decidí empezar a conocer digamos que pues la empresa de mi papá, en esa época era solo mi papá, y ya llegó yo, y eso fue un golpe súper fuerte, haber tomado esa decisión, luego de esa decisión me propusieron un trabajo para el éxito y otra empresa de plásticos, y a todo le dije que no, porque yo ya había dicho que sí en otro lado, que era totalmente contrario a lo que yo era capaz de hacer y sabía hacer. Entonces, zona de confort número 2 se va. Y ahí fue cuando empieza mi gran reto de entender cuál era mi trabajo, pues como sí, mi puesto, mi lugar en esa empresa que toda la vida había sido manejada solamente por mi papá, eh, que el poder era masculino únicamente, que yo me sentía súper insegura porque no conocía nada de lo que se hacía ahí y que no sabía cómo aportar. Ese era el miedo más grande, que yo no entendía cómo aportarle a esa empresa y hacerla más grande de lo que mi papá ya la había hecho y él la había hecho súper fuerte y súper bonita y yo no encontraba mi lugar. Entonces digamos que ese fue como el reto más grande de conocerme y creerme el cuento y creer que sí era capaz y que sí era buena y que tenía mucho por aportar, aunque no supiera cómo. Fue súper duro, ese fue como mi reto más grande. Ese, ese reto fue súper gigante para ti porque era como una vara demasiado alta, que tú, o sea, que ni siquiera tu papá te la había establecido, sino que tú misma habías ubicado una baranda súper alta de metas para realizar. Y Sí, creo que eso es chévere como que lo hablemos y aquí también bienvenidos a preguntar lo que deseen en el live, eh, porque sucede muchas veces que pensamos como que los demás nos están haciendo unas exigencias o unas metas elevadas, cuando en realidad las exigencias nos las estamos haciendo nosotras mismas. exacto. Sí, yo pensaba que no era suficiente, ¿cierto? En realidad mi papá nunca me dijo que no era suficiente, era yo la que lo pensaba, entonces me llenaba de inseguridades yo solita, ¿cierto? Y pues obviamente mi papá tiene una curva de aprendizaje de más de 30 años y yo ya quería, digamos que es esa presión de que tienes que, como se dice, pues el puesto de él podría llegar a ocuparlo tú o mi hermano que ahora también está con nosotros y, y entonces tú quieres saberlo todo y te da demasiado susto, o sea, es una empresa de la que comen muchas familias y en algún momento va a ser tu responsabilidad y digamos que ese miedo de no ser capaz tampoco me dejaba avanzar más, pues no me dejaba
a hacer lo que yo pensaba que estaba bien. Yo todo el día me estaba cuestionando, ¿será que está bien? Entonces iba, papi, ¿sí será que esto está bien, cierto? Escudarme pues en él, y obvio era su empresa, pero yo sí venía pidiendo a gritos pues ya hace rato como coger mis ideas y poderlas poner como al aire y ver qué pasaba con ellas. Y entonces esa oportunidad también se me presentó. Después de una terminada con un novio, me quedé sola y no tenía nada para hacer. Y junto con mi hermano, que ha sido como un angelito también para mí, hemos estado juntas en todo. Mi hermano también empieza a trabajar en la empresa, entonces ya somos tres. Mm, Y él con un amigo se le ocurre tener un fondo de ahorros y de inversiones y entonces une otros amigos también. eh, y Santiago también propone que esté yo en el fondo, a ver, como para no, pues como para no gastarse la plata en gomitas, que haya una mujer pues como... Ni en ropa, ni en zapatos, ni en ¿Ah? ropa, ni en zapatos, ni en ropa, ni en zapatos. Pero ellos en realidad eran puros hombres, eso habría sido más como en rumba porque son súper rumberos, pero el tema era que sí, pues que hubiera como cierta seriedad, que hubiera una mujer y eso fue muy interesante porque eran puros hombres y yo era la única chica, lo mismo en GR, pues en la empresa de la familia, son dos hombres y Carolina, y yo siempre he sido súper feminista, entonces era y como sentar también un precedente de que la mujer puede hacerlo. eh, y bueno, hacemos este fondo de ahorro que se llamó FAIPA o se llama FAIPA, Fondo de Ahorro e Inversión de Parceros, y lo empezamos súper serios, éramos súper serios, la plática pues mensual la ahorrábamos durante varios años, cometimos, hola, ay, hay muchos amigos míos conectados, eso va a ser, Más bellos, están todos conectados tus amigos. eso va a ser un bullying horrible, pero bueno, bienvenidos, estoy contando mi historia, me están entrevistando. Entonces, No, ¿y por qué bullying? Nada, no, ¿cómo así? porque somos así. Entonces, bueno, ¿en qué iba? Si ves, yo misma me... Hola, prima. Bueno, el tema es que ese fondo de ahorro, yo pienso que la clave del éxito después de esto fue que el fondo de ahorro lo hicimos con mucha seriedad y nunca le faltamos al respeto a eso, ¿cierto? Entonces, siempre pusimos la plata, cada mes sin falta, los amigos que estábamos en el fondo de ahorro, que en ese momento éramos seis, siempre poníamos la plata sin falta. Eso era, y cada 6 meses cuando había prima poníamos más plata. Entonces en realidad sí había un esfuerzo muy grande que teníamos que hacer nosotros, pues, sobre todo yo no tenía un sueldo muy alto, cuando uno trabaja para el papá, los sueldos son bajitos, no crean, o sea, es muy poquito, y, y bueno, empezamos a hacer ese ahorro y llevamos varios años, hicimos malas inversiones, prestamos una plata al 2%, o sea, como eran cosas, incluso invertimos en la bolsa algo, pero nada, nada súper concreto. Entonces ahí Ujú. sucede que uno de nuestros amigos del fondo se quedó sin trabajo, y ya mucho tiempo sin trabajo, entonces él ya no podía aportar más plata, pues, y como le creímos al fondo, por eso este live se llama Creer para Crear, nosotros sí creímos que con ese fondo podíamos hacer algo y, y bueno, ahí él nos propuso que si él podía ayudar a montar algo con esa plata que teníamos ahorrada y en lugar de poner plata ponía trabajo. Y entonces ahí fue cuando decidimos, listo, tenemos que, tenemos que hacer algo. Primero fue como ese impulso de que alguien estuviera sin trabajo y segundo, como que ya teníamos esa plata y teníamos que hacer algo con ella, ¿cierto? Pero la idea inicial era comprar pues como un apartamento o una propiedad. No pensábamos en montar un negocio hasta que Juan Pablo pues se quedó sin trabajo. Entonces ahí fue cuando nace la maravillosa idea de montar Grill Station Burger, que es un Es, restaurante. es delicioso, por cierto. Aquí tienen un fanático número uno que es mi hijo. Las hamburguesas son deliciosas. No, no, son súper ricas. Quiero Sí, ir a Medellín. Quiero ir a Medellín. por favor, ven rápido, ya montamos el cuarto punto.
Estamos súper orgullosos, o sea, era un bebé que se llamaba Faipa y ahora ya es Grill Station. Hemos participado en los Burger Master de Tulio Recomienda, hemos estado siempre entre los tres primeros, con miras a ganárnoslos este año, o sea, ya es Súper. justo. Eh, y bueno, y digamos que ahí es cuando, con la idea de Grill Station, es cuando de verdad yo me doy cuenta que sí tenía mucho más por aportar, ¿cierto? Que tenía mucho más para dar, no solamente a la empresa de mi familia, es más, yo creo que la confianza de poder hacer algo en la empresa de mi familia, donde yo sentía que había mucho en juego, me la dio fue Grill Station, que ahí yo era la persona que estaba como encargada de la creación de la marca, del concepto de la marca, como de la magia de la empresa. Y mis socios me dieron como esa vía libre para que yo creara pues como de cero junto a un amigo que se llama Andrés Montoya, también que estudió ingeniería de diseño. Entre los dos creamos Grill y lo hicimos con, digamos que, con una metodología de diseño y de marca súper chévere, que todavía pues hablo de ella, que fue la que dio las bases para que Grill tuviera como una solidez como marca y como empresa, ¿cierto? Que tuviera como alma. Entonces, Ujú. el alma de Grill, pues había que hacerla desde como que creando un bebecito. Y bueno, pues no sé qué me quieres preguntar. No, hay algo es como que, ay, lo que pasa es que para mí es más fácil porque conozco mucho toda la historia. Ok, Y hay una parte que me gustaría mucho como que compartiéramos y es como que siempre pensamos que todos los negocios funcionan al principio y que son súper exitosos. Yo sí. recuerdo muy bien nuestras conversaciones donde hablábamos y te decía, nene, no tires la toalla, no Ah, tires la toalla, dale un tiempito, no tires la toalla, porque también, o sea, lo creamos muchas veces con los empresarios, porque tenemos muchas mujeres que son empresarias o personas que son empresarias y creen como que, ve, llevo un tiempo y esto no está funcionando, entonces como no está funcionando, voy a dejar todo mm, y ya me doy cuenta como que esto no va a nada y en el fondo como que sí, pero que entiendan como que todo también necesita un tiempo, que es como un bebé, que hay que alimentarlo, que hay que cambiarle el sí, pañal un buen tiempo, es que verdad. hay que tener paciencia, es como eso. Sí, no, Cuéntanos. sí tuvimos algo y hay que aprender a separar cuándo uno le puede seguir metiendo duro a su negocio y cuándo definitivamente deberías separar porque la estás como embarrando, ¿cierto? Entonces, Ujú. sí hubo algo que a nosotros nos preguntan mucho de cómo nos dimos cuenta que seguíamos con Grill y es, primero, eh, llevábamos 3 años en donde el negocio pues no daba ganancias, pero nosotros el negocio nunca nos dio pérdidas, ¿cierto? Entonces, nosotros invertimos una plata inicial que fue pues considerable porque desde el principio, digamos que para mí menos no es más, para mí más es más, entonces como nos soñamos, teníamos un montón de sueños, todos los sueños los queríamos plasmar ahí y todos los hicimos ahí, eso vale plata. Entonces nosotros no montamos un negocio con 3 sillas, 2 butacos y una mesita, no, nosotros de verdad le metimos al concepto desde cero, nosotros creamos la marca desde cero, nosotros la creábamos como con toda una historia detrás y toda esa historia se tenía que ver en el restaurante, se tenía que ver en los uniformes, se tenía que ver en todo y eso es plata, ¿cierto? Entonces metimos una inversión inicial. Nosotros no estábamos esperando que esa inversión nos devolviera. Es más, nosotros creo que éramos los únicos que no teníamos, que no dependíamos del negocio. Pasa que cuando Juan Pablo se queda sin trabajo y entonces por fin decidimos que entonces vamos a montar Grill, ya teníamos todo listo, pasaron dos cosas. La primera es que cuando ya teníamos el contrato firmado para el negocio, pues para el local, Juan, Local. yo trabajo, entonces, y era un trabajo súper bueno, nosotros no teníamos cómo pagarle un peso, entonces como fue pucha, nos quedábamos sin quién montar este negocio y Alejo, que es uno de los socios, trabajaba, era gerente comercial de una empresa, Santi y yo trabajando en la empresa de la familia, que en verdad nos come tiempo impresionante, el otro socio que se llamaba Santiago trabajaba en la CATEC, creo que era,
y el otro socio vivía lejos, o sea, el otro socio trabaja en Estados Unidos, y bueno, y Juan Pablo consigue trabajo, entonces ya como, pucha, ¿quién va a montar esto? De verdad, esto necesita tiempo. Entonces ahí fue donde nos tuvimos, buscamos una persona que nos ayudara y resultó ser pues como la apropiada en ese momento y ella fue la que nos montó. Hola, Sebas. Ella fue la que nos ayudó a montar, pues a hacer como el montaje y se volvió socio, ¿cierto? Y entonces también pasó que cuando íbamos a montar el negocio se iba a llamar New York Burger, ¿cierto? Así pues nombres tomados tan originales, pero no me acuerdo ni siquiera por qué se iba a llamar New York Burger, pero bueno, ay, no tan chévere, Nueva York, qué rico, llamémoslo así. Pero entonces pasa ahí como un aporte personal. Yo tenía un novio antes de Grill y me pidió matrimonio en Nueva York, entonces yo todavía tenía pues un poquito de duda. Pues tenemos un poquito de coco rallado con Nueva York, porque pasaron muchas cosas en Nueva York, por eso. Yo no quiero Nueva York, ¿cómo se va a llamar así mi negocio? Pues ese es el colmo. Y entonces era como, ya están tumbando, ya están los trabajadores en el local, y yo chillando porque yo no quería que el negocio se llamara New York Burger, y entonces los socios decían, sí, qué nota, y ponemos una cosa así como súper bacana del Central Park, y yo, ay, no, ahí me pidieron matrimonio en el Central Park, o sea, era un matrimonio. Era un negocio que me iba, pues no, me iba a poner a llorar todo el tiempo, ni siquiera a llorar, era como que no tenía una asociación bacana y divertida con él. Entonces ahí es cuando yo me siento con mi hermanito aparte, le digo, Santi, vení, ayúdame con los otros socios, pero es que yo no quiero que el negocio se llame New York Burger, porque es que no, qué pereza, o sea, no me va a gustar ni cinco ir allá y yo soy como la que tengo que hacer la parte creativa. Entonces Santi me dice, ve, Caro, yo no tengo ningún problema que se llame como tú quieras, pero tenés 3 días para sacar El nombre. un nombre y un nuevo concepto, porque ya están los trabajadores ahí, pues como tumbando muros y todo. Entonces ahí es cuando yo llamo a mi amigo y a Andrés y le digo, Andrés, tenemos un reto súper grande. Le conté por qué Nueva York no. No, ya sabía pues, pero... No, muchos sabemos por qué Nueva York no, y en este momento muchas personas también ya saben por qué Nueva York no. Los que están conectados ya saben por qué New York no, pero la historia otra vez de Nueva York. La cosa es que teníamos 3 días para crear un nuevo concepto de marca, un nuevo nombre, todo nuevo, y entonces ahí es cuando yo digo, esta es la oportunidad de mi vida, pues esta es la oportunidad que tengo de verdad de decirle al mundo, una marca no tiene que ser cualquier cosa, una marca es como con vida. Yo amo las marcas, yo soy una apasionada de las marcas, y para mí una marca es como un ser vivo que en realidad tiene que tener personalidad y tiene que tener historia y tiene que tener bases. Una persona que de verdad no tiene historia y no tiene personalidad es una persona muy vacía y nadie le cree, ¿cierto? Entonces yo no quería crear una marca por crearla y yo no quería una hamburguesería para vender unas hamburguesas. Yo quería una cosa que fuera más fuerte y que en el momento que eso sea grande, toda su comunicación sea real y la gente se pueda asociar con ella, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a decir qué tipo de personas queremos que vayan a mi negocio. Y la conclusión era, a ver, yo estudié mercadeo y en mercadeo decía, tenés que apuntarle a un nicho en específico, ¿cierto? Y esta vez yo quería saltarme eso y decir, es que yo no le quiero apuntar a un nicho en específico, yo quiero que a mi negocio pueda ir todo el mundo. Pero lo que sí teníamos claro era que tenían que ser personas que creyeran como en la magia, que les gustara un poquito la fantasía, que les gustara ser niños, que les gustara sentirse niños. Entonces, ahí es cuando miramos un poquito el tema de las películas fantasiosas, que para mí son las que más despiertan las sensaciones de niñez. Y Harry Potter era una de ellas que estaba así súper... furor. Y la historia sin fin, y hubo varias así de las que nosotros empezamos a pegarnos, pero siempre tuvimos muy claro que así como Coca-Cola tenía la felicidad y hay otras marcas que tienen lo suyo, nosotros teníamos magia. Para nosotros el tema de la magia era súper importante y no magia como solamente de Harry Potter, sino la magia de esos momentos. De crear, de creer. Esto es súper mágico. Entonces nosotros queríamos tener esa sensación y basados en eso fue que empezamos a diseñar todo el concepto. En que siempre, en que en cada rincón de Grill
se sintiera magia y sintiera que la gente podía ser niña. Entonces, o ser niña otra vez, o desconectarse un poquito de la realidad y empezar y conectarse con una magia de estar con el otro, una magia de comerse una hamburguesa muy buena, una magia de escuchar música feliz. Entonces ahí fue que empezamos a crear ese concepto en 3 días y 3 noches. Creo que no dormimos, creo que No, no, no durmieron. no No, no dormimos. durmieron. Sí, fue 3 días y 3 noches. Y al final el negocio no tenía nombre, esa se lo dejé a mis socios, pónganle el nombre que ustedes quieran porque yo el concepto ya lo tengo y para mí eso es suficiente. Y en 3 días que fue creado el concepto fue que nació Grill, pero fue huyéndole a tener una marca con la que yo no me sentía conectada. Y eso ha hecho que de ahí en adelante yo tenga mucho, o sea, mucho que decir desde la marca. O sea, cualquier cosa que vaya a salir en redes sociales o cualquier plato que vamos a crear nuevo o cualquier capacitación que yo le vaya a dar a los empleados, eh, tiene ese sello y es más fácil tú tener un negocio y crear un negocio si tiene alma, ¿cierto? Entonces, Ah, entonces, el tema es que cuando un negocio tiene alma, tiene voz. Y cuando tú logras entender que el público tuyo eh, como que responde a esa voz y responde a esa comunicación, se te hace súper fácil empezar a hablar y empezar a sacar cosas. Y hasta ahora lo único que nosotros hemos hecho es conservar esos pilares de grill que son súper claros, que es el sabor, que nosotros no sacrificamos calidad, que el juego es súper importante y se volvió como el hito del negocio. Jugar hay veces a la gente le parece más importante jugar el stop que comerse la hamburguesa, o sí. mentira, no, pero sí está muy a la par. O sea, la experiencia es igual de importante que el producto. Y entonces para los que no conocen mi negocio, cuando tú llegas y vas a pedir en grill, cuando pides, nosotros te traemos a la mesa pues ya los individuales y en los individuales hay juegos y la gente de verdad se conecta. Digamos que era uno de mis sueños a cumplir. Eh, Fue Compartir, estar en espacios realmente como se dice Sebastián, nunca ganó stop. Yo tampoco, yo solo lo sé diseñar, pero yo soy malísima para jugar stop. Soy súper mala y ya me sé el stop de memoria y nunca gano. Pero el tema con el stop es súper bonito y eso yo se lo he enseñado y se lo he dicho a muchas personas. Yo, súper desparchada, me sentaba en el restaurante a observar la gente, ¿cierto? Entonces mucha gente pensaba que de pronto yo estaba como despechada o algo así porque era sola en una mesa mirándolos a todos, así a ver la gente cómo se comportaba en mi negocio. Y el tema es que a partir de la observación yo me he dado cuenta que saco las mejores ideas, ¿cierto? Cuando yo no le digo a mi cliente, ve, mira, esto es lo que vos necesitas, sino que de verdad me siento y analizo qué es lo que necesita la gente aquí. Y, y lo que empezamos a mirar es que la gente llegaba pues como a pedir la hamburguesa. Nosotros en esa época no éramos los más tesos para hacer hamburguesas, o sea, ninguno de nosotros era chef, nosotros nos tuvimos que apoyar de profesionales y de los chefs más de todo. Y sí, hubo uno pues que fue como el que nos creó los primeros productos y son los más boom, porque de verdad nos tuvimos que aguantar al chef, nos pedía salmón con champaña y nosotros teníamos, era hamburguesa con gaseosa, pero todo con tal de que tuviéramos el sabor perfecto. Entonces el tema es que cuando yo me senté con Me hiciste acordar del chef y sus historias. no, o sea, de verdad que nos tocó aguantarnos muchas cosas porque nosotros no las sabíamos hacer. Entonces le tienes que pagar a otro y si querés algo y esa persona es la que te lo tiene que dar, nosotros más de una vez nos callamos, más de una vez nos tragamos un montón de problemas y de estreses con tal de obtener lo que necesitábamos, ¿cierto? Y además, pues había algo y es que salíamos del trabajo súper cansados a resolver problemas de cuchillos, a resolver problemas de pan, a resolver problemas de meseros. Y digamos que no todos los socios aguantaron eso, ¿cierto? Siento que los socios que nos quedamos eran los que, verdad, estábamos súper conectados con el negocio y le creímos, aun cuando el negocio no nos daba un peso. Ujú. Lo más bonito, que es el del stop, es que cuando Andrés, el chico que me diseñó a mí, el amigo mío, se va a vivir a otro país, yo me quedo súper desparchada, no tenía novio, yo no tengo hijos, no tenía nada, entonces yo me iba para el negocio todo el día y me sentaba como una boba a mirar a la gente,
Entonces, o sea, yo creo que la gente decía como, es que niña tan loca, no sé si no mirarnos, pero yo era analizando que la gente llegaba al negocio y llegaba aburrida. O sea, llegaban como con sus vidas, qué pena la palabra, sus vidas culas o lo que fuera, el problema del momento, y se sentaban a hablar por ese celular y se sentaban a pedir la hamburguesa, nosotros que no sabíamos todavía cómo hacer hamburguesas en menos de 20 minutos, y entonces era un problema que la gente llegara de mal genio y con hambre a esperar una hamburguesa que llegara en Espera. 20 minutos. Entonces empezamos a ver que había demasiada rabia en la gente esperando el producto. Y todavía no sabíamos cómo hacer una hamburguesa artesanal, hecha a la minuta, bien rápida, entonces dijimos, "Ah, tenemos que hacer algo porque la gente de verdad está muy aburrida en mi negocio". Y yo todo el día me preguntaba, ¿por qué la gente está tan aburrida en mi negocio? ¿Por qué la gente es aburrida? ¿Por qué la gente está aburrida? Pues, ¿qué estoy haciendo mal? Y fue una de mis empleadas que ya no estaba, que era súper solladita, súper chévere, y un día dijo, no, pues esto no. Administradora, ¿cierto, nene? Que era la administradora, que en ese momento era la administradora. la, la, la chica de confianza mía, pues, y yo sí me preguntaba mucho, y un día me escuchó y me dijo, no, nosotros no somos aburridos, es la gente la aburrida. Entonces, para mí eso fue como un bombillo, como, claro, pucha, no necesariamente nosotros somos los aburridos, es, es la gente la que llega aburrida, es la gente la que llega cansada, es la gente la que llega llena de problemas, y si alguien se va a sentar en mi negocio, no se puede sentar a seguir con el mismo problema, porque qué pereza comerse una hamburguesa que está muy buena, que no se demora 5 minutos como las de McDonald's, a comérsela con rabia, eso no puede ser. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar qué hacemos para que la gente esté feliz a la hora de comerse la hamburguesa, porque la hamburguesa se lo merece y ellos también. Y después de darle muchas vueltas, decidimos diseñar los juegos hasta que nos dimos cuenta que los juegos que más gustaban eran los de competencia, porque ahí era donde la gente se volvía niña y donde la gente se conectaba. Y lo que yo alguna vez me soñé, que era que la gente de verdad recibiera la hamburguesa feliz, se dio. Y en este momento el stop es como el hito del negocio. También hay sopas de letras, también hay otros juegos donde la gente de verdad se conecta y se desconectan. Entonces, el tema es que casi todas esas ideas que tiene el negocio originales de nosotros fueron hechas observando lo que a la gente le sucedía, cómo se sentía la gente en el negocio, y nosotros tratando de resolver eso y tratando de hacerlo sin que sea súper costoso. Pues yo un mimo no me lo podía traer, ni tampoco puede ser una persona en un live show de no sé, de humor, pero un simple juego sí, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hizo que mi negocio, pues como que nuestro negocio tuviera eh, ciertos como diferenciadores, y todavía seguimos buscándolos, pues digamos que seguimos en esa tarea. Entonces, Grill ha sido como ese bebé al que yo le he podido meter las ideas que he querido, donde cada uno aporta algo diferente. Si Grill nos ha enseñado algo, y es que si vas a montar una empresa o una sociedad, fíjate muy bien cómo lo vas a hacer. Nosotros fuimos muy claros desde el principio, desde que se montó FAIPA. Hubo algo, pues digamos que siento que fue muy inteligente por parte de mi hermano y de Alejo, el otro socio, que fueron los que quisieron empezar el tema del fondo de ahorros. FAIPA es Fondo de Ahorro de Inversión de Parceros, es como sí, la empresa dueña de Grill. Entonces decidimos que para crear FAIPA necesitábamos gente muy estable, ¿cierto? Los amigos más estables, los amigos que eran estables en el trabajo, estables emocionalmente, estables como personas y de emociones parecidas. No necesariamente teníamos que ser todos negociadores internacionales, o todos teníamos que ser pues súper estudiados en ciertos temas u otros, pero lo que sí teníamos todos era que teníamos valores parecidos. Entonces eso ha hecho que sea más fácil tener sociedad. Para el que de verdad piensa en tener sociedad, los valores y la visión de futuro de cada persona tiene que tener un poquito de parecido, para que no hayan esos roces de, pucha, pues es que me toca trasnochar para poder sacar adelante este negocio. No, yo no trasnocho. O tenemos un problema y hay unos que lo resuelven a los golpes y hay otros que lo resolvemos calmándonos, pensándola bien y respondiendo a los 2 o 3 días. Esos somos nosotros, ¿cierto? Entonces siento que eso sí ha hecho que la sociedad aún hoy en día siga funcionando, pues, y que no resolvemos nada con un grito, ni con un insulto,
ni con una decisión tomada de un momento a otro, no, todos somos muy similares en eso. Y ya, ¿qué más? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya casi terminamos porque también la idea es guardarlo y que quede en YouTube en el canal de Mujeres que se atreven. Hay muchos temas por hablar, por ejemplo, esta parte de, tú manejas súper bien todo el tema de marcas, o sea, cómo registrar, o sea, no tanto cómo registrar la marca, sino mercadeo, esa parte de, pues, como distinguir el mercado, tú eres súper tesa en eso, y ese sería un live muy interesante para muchas mujeres que están emprendiendo, que están generando. O sea, yo les voy a ser súper honesto, yo voy a sacar algo y una de las primeras que yo llamo a preguntarle, nene, ¿qué te Sí, parece esto? ¿Cómo te parece el nombre? ¿Va dirigido a, está marcado? O sea, cuando inició el proyecto de Mujeres que se atreven, la primera que conoció el proyecto, yo, o sea, de mis amigas fue Caro. Entonces le ujú, dije, mira, esto es en lo que estoy, además que fue súper chévere porque Caro sabe que yo soy una maquinita de ideas, pero era una maquinita de ideas que no, que se quedaban en ideas, no en ujú, acciones, no en es- acciones. Entonces, sería como para que hagamos un próximo live así súper chévere, nene. Qué rico tenerte acá, qué rico que estés compartiendo toda tu historia y que nos cuentes de ese bebé hermoso que se llama Grill Station. Las que no lo conocen y van a Medellín, se las súper recomiendo. O sea, tienen ujú. unas hamburguesas deliciosas. Yo no hago sino decirle, ve, Cali Es es un- una buena plaza. Cali es Sí, una buena plaza. Cali lo estamos mirando porque nos parece súper genial esa ciudad para nosotros, sería súper chévere. Y, y hay algo que sí quiero anotar antes de que terminemos y cuando tú me preguntaste, Caro, qué nombre le ponemos al live, creer para crear, es porque en realidad Grill tuvo la magia de Grill, lo que nosotros llamamos la magia de Grill es la magia de creer, ¿cierto? Y eso lo tenemos súper claro todos los socios que no son tan espirituales como yo y no se inventan las cosas y las palabras que yo me invento, pero también la tienen claro en sus propios términos. Y es que sí hubo un momento súper importante para Grill. Y fue cuando llevábamos 3 años y a nosotros la empresa no nos daba todavía plata. Incluso los balances eran pues para morirse de la risa, ay, menos 19.000 pesos, más 39.000. O sea, de verdad, bueno, es un esfuerzo tan grande para que uno no vea plata y uno siga y siga y siga intentándole. Siempre había algo y era que si tú le preguntabas, por ejemplo, a Alejo, mi socio, decía, pucha, pero es que yo sí le creo a la marca, ¿cierto? Yo sí le creo, yo creo que nos va a ir bien. Luego uno de los socios, pues que se salió y que le vendió a Alejo, sale uno de los socios y había otros, había otra, o la otra chica que nosotros habíamos ingresado. Y el tema fue que después de 3 años de no recibir plata, nosotros nos sentamos, mi hermano y yo nos sentamos con mi papá y le dijimos, hay otro socio que se quiere salir y nos quiere vender la parte de ellos, ¿cierto? Y, y pues y eso sin dar plata y nosotros ya teníamos que sacar más plata de nosotros para meterle al negocio. Entonces era como ese, ¿será que le seguimos metiendo o será que vendemos el negocio? Y lo pensábamos vender hasta por la misma plata que lo habíamos montado o hasta menos, o sea, con tal de salir de ese chicharrón que no nos daba plata. Entonces ese era, incluso ya le habíamos propuesto a alguien, ya alguien nos había pedido, creo que era Ibagué, nos había pedido comprar el negocio, imagínate. Y eso a la final no se dio, pero sí teníamos todavía la propuesta en pie de vender el negocio. Entonces nos sienta y nos pregunta, ¿ustedes le creen a Grill? Pues ustedes creen que Grill podría ser bueno. Sí, nosotros sí creemos que Grill puede ser bueno. ¿Y entonces qué le falta a Grill? No, yo creo que a Grill le falta un poquito de publicidad porque no mucha gente nos conoce. El que va se enamora y vuelve, pero casi nadie nos conoce. Necesitamos publicidad, pero no tenemos plata para publicidad. Y entonces, ¿qué publicidad sería? Yo pues sería publicidad gratuita, pero no, es súper difícil conseguirla, pues que alguien vaya y nos haga publicidad solo, eso es súper complicado, pero siento que eso es lo que falta. Entonces mi papá dice, pues si eso es lo que falta, créanle el negocio y cómprenlo. Entonces, claro, subimos que sacamos plata adicional de nosotros, solamente porque le creíamos al negocio. Y eso fue súper bonito porque en el momento en que nosotros compramos esa parte del negocio, dijimos, sí, le vamos a creer a Grill. eh, Ponle que en cuestión de una semana, o sea, una semana tomar la decisión de decirle ya a la otra persona, listo, te compramos el negocio, te compramos tu parte,
le creemos a Grill, ahí miramos qué hacemos, pero le creemos. A la semana fue Tulio, recomienda al negocio y habló de nuestro negocio y le encantó. A los 2 o 3 días, ADN sacó un artículo de las 5 mejores hamburguesas de Medellín y nosotros salimos en esas 5 mejores y no entendimos cómo porque nunca nosotros los llamamos a que probaran las hamburguesas. Y creo que en esa misma semana fue Teleantioquia y El Colombiano. Entonces, y el Vivir en Laureles, que era otro periódico pues de la zona, nos quería entrevistar porque le parecía súper interesante el concepto de nuestro proyecto y las hamburguesas y todo. Y entonces eso fue en cuestión de 1 o 2 semanas que nosotros decidimos creerle al negocio, que el negocio nos lo devolvió, ¿cierto? Y ahí fue un día nosotros íbamos para Grill y llegamos y había fila. Era la primera vez en la vida que Grill se llenaba y había fila. Y de ahí en adelante el negocio no dejó de tener fila. Entonces eso es súper interesante. O sea, es como de ahí en adelante nosotros decimos la verdadera magia de Grill es creerle a Grill, ¿cierto? Es creer en él, es creer que puede ser tan grande como queramos. Y las cosas, si uno las sigue haciendo bien, en algún momento eso va a suceder, ¿cierto? Eso va a ser así de grande como quieres. Entonces ese era como el mensaje que teníamos hoy. Uno tiene que creer en uno mismo, creer que sus ideas son buenas y luego creer que esas ideas sí van a poder. Eso sí, si el negocio no les está sacando, porque si el negocio te está sacando, ese es otro live para otro día. Sí, no, hoy tenemos varios lives, Nene. Sí. Mil gracias a todas las personas que se conectaron. Es mi Muchísimas gracias. ¿Qué? Es la primera vez que salgo, pues. No, lo máximo, Nene, lo hiciste súper, súper. Aquí seguimos conectados. Imagínate, ¿sabes a quién voy a tener el jueves? A Diego. A Diego. Ah, sí. Que Wow. nos vamos a hablar todo el tema de finanzas, pues como la crianza afecta, o sea, cómo desde tu crianza tienes un afecto como para las finanzas. Entonces, no, Nene. Diego es mi asesor financiero, que yo te lo presenté, y la verdad, tiene una empresa que se llama Focus, y ese es el Focus. Focus. Pues es súper. Y este jueves vamos a tener a las 9 de la noche un live con él. Mañana también tenemos otro live. O sea, estamos constantemente brindando mucha información, Nene. Mil gracias por compartirnos todo, por contarnos de tu empresa, por ese, pues para mí como que fue maravilloso lo que dices ahorita, porque eso nos falta mucho, ¿verdad? Pues como que pensamos que las cosas no están resultando, pero también no resultan porque no creemos. Total. Porque no creemos en eso, no creemos en nuestras capacidades, en nuestras aptitudes, en lo que tenemos, en lo que podemos crear. Entonces me encanta. Te amo mucho, mi nena hermosa, rico verte por aquí. Yo sé que te voy a ver mucho más. Yo te voy a seguir viendo mucho más porque te voy a seguir diciendo, hagamos otro live, además que así la puedo ver, porque es que agarrarnos es súper difícil. Yo sé. Entonces me encanta. Para todos una feliz noche. Ahorita subimos, este live queda 24 horas en Mujeres que se Atreven y también lo montamos en YouTube, ahí en la página para los que quieran verlo, es súper interesante. Entonces, una feliz noche, un besito, que todos descansen, que tengan una noche maravillosa, Nene, rico verte, rico tenerlos a todos ahí conectados y voy a cerrar ahora sí. Y ahora sí despídete, Nene. ¿Por qué? Porque voy a ver si lo logro subir. De una. Gracias. Listo. Seguiremos súper conectados con Mujeres que se Atreven, que es un proyecto súper maravilloso. Lo apoyo. Te amo. Un besito. Chao. Chao, chao.